que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra mí. Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 21 al 24. Muy bien, Caleb. Muy bien. Voy aquí a silenciar los micrófonos para que el hermanito pueda dar su clase tranquilamente. Ya puede abrir tu micrófono, hermano. Listo. Sí, hermano Pablo, y si me das el permiso para poder compartir la pantalla, por favor. Ya, también. Pues hermanos, nuevamente es un gran gusto de poder estar con ustedes aquí en esta tarde. Y pues hoy vamos a estar dando por terminada la serie de estudios que habíamos empezado ya hace varias semanas. Y pues hoy damos por terminado esta corta serie. Pero estaba hablando con el hermano Pablo y les agradezco mucho el que nos acompañen cada semana aquí. Y pues cada vez que también el hermano tiene los estudios. Si Dios presta vida, el próximo martes vamos a continuar. Yo voy a estar presentando una serie sobre el Espíritu Santo y vamos a estar hablando un poco acerca de la información que tenemos en las Escrituras, ambos en el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre el Espíritu Santo, y ojalá nos ayude a tener un conocimiento un poco más pleno sobre el Espíritu Santo, que a pesar de que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, muchas veces no tenemos un conocimiento un poco claro sobre qué es lo que hace el Espíritu Santo, quién es y todo eso. Y es lo que vamos a estar tratando en otra serie que lo vamos a comenzar el próximo martes a esta misma hora. Y pues bueno, hoy vamos como mencioné, a terminar nuestro estudio sobre estas características que el apóstol Pedro nos dice debemos de añadir a nuestra fe. Voy a mencionar, hermanos, brevemente aquí que por causa de que tengo un estudio hoy aquí en la congregación, estamos comenzando nuevamente nuestros estudios en persona aquí en el local. No voy a poder quedarme después del estudio para saludarles y todo como lo hacemos por lo regular cada semana, pero nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que nos han estado acompañando. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Esa es la sección de escritura que habíamos estado utilizando para el propósito de nuestra serie, viendo cada una de estas características que aquí menciona Pedro. Dice así nuevamente, comenzando en el versículo 5 al versículo número 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como habíamos mencionado ya anteriormente, el apóstol Pedro nos dice aquí en el versículo número 10 que mientras estemos haciendo estas cosas, practicando estas cualidades que él menciona del versículo 5 al versículo 7, nunca vamos a caer. Y por esa razón habíamos estado viendo cada una de esas cualidades que debemos nosotros de estar practicando y creciendo en ellas. Hoy vamos a estar cubriendo las últimas dos, el afecto fraternal y el amor, y lo vamos a estar viendo porque
a pesar de que son dos cosas distintas, vamos a ver que las dos están unidas entre sí muy fuertemente, y por eso pues vamos a estarlas viendo juntas, el afecto fraternal y el amor. Entonces, como hemos estado haciendo ya en las lecciones anteriores, vamos a mirar cada una y la aplicación a ella, cómo podemos practicar estas cosas. Bueno, primero que nada hablemos del afecto fraternal. Primero hay que ver qué significa afecto fraternal. Bueno, viene de una palabra griega, la palabra Filadelfia, y la palabra Filadelfia básicamente son dos palabras griegas que son unidas para formar una sola palabra. Entonces viene de la palabra phileo, que en griego significa amor, y viene de la palabra adelphos, que también significa un hermano. Entonces, Filadelfia literalmente significa amor por los hermanos, y es una de las cosas que vemos en las Escrituras una y otra vez que debemos de tener por cada uno de nosotros, amor por los hermanos. Hebreos 13 y el versículo número 1 dice el escritor de Hebreos ahí: permanezca el amor fraternal. Debe de existir, debe de estar presente siempre el afecto o el amor fraternal. Entonces, la palabra nuevamente, Filadelfia, eso es lo que significa, amor por los hermanos. También vemos que lo que significa es la idea de preferirnos los unos a los otros, la compañía de cristianos por encima de otros. ¿Cuántas veces no tenemos a compañeros de trabajo, amigos del barrio, y muchas veces nos gusta andar más bien con el incrédulo que tener oportunidades de reunirnos con otros hermanos? Amor fraternal significa tener preferencia por la compañía de otros que son de la misma fe. Romanos 12 y el versículo 10, noten lo que dice Pablo ahí en Romanos 12, versículo número 10. Pablo el apóstol escribe diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y noten, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honestamente, yo prefiero la compañía de hermanos en Cristo, porque al andar con ellos, pues obviamente me da aliento de comportarme, de practicar lo que dice el Evangelio, y muchas veces pues andando con incrédulos, de repente pues es más la tentación de comportarse como ellos, de hablar como ellos, y por lo tanto pues en mi caso yo prefiero la compañía de cristianos. Cuando vivía en otro estado, en el estado de Oregón, yo tenía un segundo trabajo, y todos los que con los que trabajaba pues eran incrédulos. Más sin embargo pues ellos tenían suficiente respeto por mí de tener cuidado de no hablar de una manera grosera, de no comportarse de una manera que obviamente a mí no me gustaba. Entonces, aún así con eso, aunque ellos hacían el esfuerzo de comportarse de esa manera, de una manera que no fuera ofensiva, para mí siempre prefiero andar en compañía de cristianos por encima de cualquier otro. Noten también que el afecto fraternal es algo tan importante que lo podemos ver en diferentes áreas de nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, vemos que el amor fraternal es algo que es mandado por el Señor. No es una opción para nosotros. No es si te parece bien, practica el amor fraternal. No, es un mandamiento que requerimos practicar porque el Señor así lo ha dicho. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. El Señor Jesucristo menciona ahí que Él les daba un nuevo mandamiento, pero ¿en qué sentido era este mandamiento nuevo? Bueno, si vemos el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, existía el mandamiento de amar a sus hermanos, de amar a los unos a los otros. La ley ya lo mandaba, pero Jesús dice que es nuevo. ¿En qué sentido? Veamos, versículo 34 al 35. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y en este sentido es lo nuevo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, ¿en qué sentido era nuevo? En que Jesús demuestra que el amor, como Él expresó, era diferente a como ellos siempre habían practicado. De hecho, Caleb leyó ahí en Mateo capítulo 5 una sección de escritura donde Jesús también había dicho que no fuesen como ellos practicaban, amaban a los que los amaban a ellos.
Pero Jesús dice, no, amad y orad por los que os ultrajan y os maldicen. Pedid por ellos también. En ese sentido es que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Amen como yo los he amado. Entonces, es importante porque no es una opción para nosotros, es un mandamiento del Señor. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 20, el apóstol Juan dice esto. Nosotros le amamos a Él, esto es a Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Puesto que Dios nos ha mostrado este gran amor por nosotros, dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es una contradicción decir que amamos a Dios, a quien no podemos ver físicamente, si a los que sí podemos ver, con los que interactuamos día a día, a ellos los vemos, pero no sentimos el amor como debemos. Juan dice, entonces no puedes amar a Dios, porque si a los que ves no los puedes amar, ¿cómo vas a decir que amas a aquel a quien no ves? Entonces es un mandamiento por el Señor que nos amemos los unos a los otros. ¿A qué grado? Tal como el Señor nos ha amado, ha dado a su Hijo unigénito. Jesús se dio a sí mismo por nosotros y de esa manera quiere que nosotros también amemos a nuestros hermanos, que los amemos de la misma manera. Nuestro amor que tenemos hacia los unos a los otros, este amor fraternal, es un deber que tenemos ante Dios. Note nuevamente cómo el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18, noten cómo lo pone ahí el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, voy a mencionar esto rápidamente, escribió mucho sobre el amor. Si usted lee la primera carta de Juan y usted lee la tercera carta de Juan y lee el Evangelio de Juan, va a ver que la palabra amor aparece una y otra vez en los escritos de Juan el apóstol. Pero noten aquí capítulo 3 del libro de primer libro de Juan, versículo 17 al 18. Dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, el amor no solamente se expresa con palabras, no solamente decimos amamos a nuestros hermanos. Juan dice que el amor se expresa en los hechos. Ahí es donde se ve realmente el amor. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que tiene alguna necesidad, bueno, es nuestro deber ante Dios hacer lo correcto, porque así es como se demuestra amor por los hermanos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pedro, muy parecido a lo que dice Juan, dice ahí, versículo 17, honrad a todos, noten, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad a todos, tened o amar, perdón, dice, a los hermanos, temed a Dios. Entonces, todo esto va de la mano. El amor por Dios se demuestra en nuestro amor por los hermanos. Entonces, es importante el añadir el afecto fraternal a nuestra fe, porque sin ella no vamos a poder agradar a Dios. Es nuestro deber ante Dios el tener amor fraternal. Noten también que el apóstol Pablo oró para que abundáremos en amor los unos por los otros. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 12, el apóstol Pablo ahí menciona que él oró en el caso aquí de los tesalonicenses para que ellos pudiesen abundar en ese amor los unos por los otros. Y obviamente pues es algo que también nosotros debemos de practicar y abundar en él, que abunde, que no sea tacaño, sino que sea un amor que se exprese de todas maneras, especialmente hacia nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo ahí, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros
para con vosotros. Entonces Pablo menciona aquí que él estaba pidiendo a Dios para que los tesalonicenses abundaran en amor los unos para con otros, pero también dice ahí claramente para con todos. El afecto fraternal no solamente es para nuestros hermanos en Cristo, sino para nuestros hermanos de raza humana. Tener amor por ellos, buscar la manera en que podamos ser siervos los unos de los otros, esa es la manera que demostramos nuestro servicio al Señor. Hablemos ahora del amor, porque como mencioné, el afecto fraternal y el amor están unidos muy fuertemente y lo vamos a poder ver aquí, aunque la palabra amor es un poquito diferente, vamos a ver aún así que el afecto fraternal y el amor pues básicamente son, están mano con mano, son dos caras de la misma moneda, podríamos decir. Noten lo que dice la palabra amor. Viene de la palabra griega agape. Y esa palabra griega, de acuerdo al diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento del señor Vine, dice esto, dice amor cristiano, refiriéndose a la palabra agape, amor cristiano, ya sea ejercitado hacia los hermanos o hacia hombres en general. No es un impulso de los sentimientos, no siempre corre con las inclinaciones naturales, ni se gasta solo en aquellos por quien alguna afinidad es descubierta. ¿Qué significa eso? Que no amamos simplemente a aquellos a los que también nos aman a nosotros, aquellos que también son buenos con nosotros. La palabra agape dice, no se va únicamente a utilizar con aquellos que son buenos con nosotros. Dice ahí el diccionario, el amor busca el bien de todos, y cita Romanos 15, versículo 2. Y también dice el diccionario, y no obra mal a nadie, Romanos 13, del 8 al 10. Dice ahí el diccionario, el amor busca la oportunidad de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. Entonces, podemos ver la definición, obviamente, de la palabra agape versus la palabra Filadelfia. Son diferentes, pero sí hay mucha, están unidas muy fuertemente. Son dos caras de la misma moneda, podríamos decir. Veamos entonces las características del amor. Veamos cómo, a pesar de que es un poco diferente al afecto fraternal, vamos a ver que sin amor, agape, no se puede realmente efectuar el afecto fraternal. Las características del amor de agape son estas, es sincero. Romanos capítulo 12 y el versículo número 9, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo número 9, dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Es posible fingir a alguien y decirle que le amamos cuando en realidad no tenemos ese sincero amor por esa persona. Pablo dice que no debemos fingirlo, el amor debe ser sin fingimiento. Debe de ser expresado, sí, de manera visible, pero no es simplemente decir que amamos a alguien, es demostrarlo. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 22 al 23, dice ahí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Puesto que hemos sido convertidos, hemos sido cambiados, ya no somos las mismas personas de antes, no finjamos amor los unos por los otros. Debe de ser sincero, como dice nuevamente el versículo 22, debe de ser un amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces el amor, la característica del amor es que es sincero, pero no solamente es sincero, sino que también es compasivo.
mira alguna necesidad, alguna manera en que puede ayudar y no va a esperar a que le digan, oyes, ayúdame. Va a hacer lo necesario para poder demostrar amor hacia una persona en necesidad. Romanos 13 y el versículo número 10. Noten lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 13, versículo número 10. Dice allí el apóstol Pablo en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley del Antiguo Testamento obviamente contenía muchas leyes que eran en relación a la manera en que debían de mirar a Dios y adorar a Dios. Pero de la misma manera había muchas leyes que el propósito era el vivir unos con otros y cómo comportarnos los unos con los otros. Dice el apóstol Pablo que el amor agape, como ya lo habíamos descrito, lo que significa el amor, cuando tenemos ese amor, cumple todos los requerimientos que la ley de Moisés antes requería del pueblo. Entonces no tiene que decir el Señor, ama de esta manera, de esta manera, de esta manera, como lo hacía en el Antiguo Testamento. El amor no se va a esperar a que le digan qué hacer. El amor va a hacer lo correcto porque es lo correcto, y en ese sentido, dice Pablo, se cumple toda la ley. Mateo 22, versículo 36 al 40. Noten lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Vino un joven intérprete de la ley, viene a él con una pregunta y dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, versículo 34, empezamos ahí, dice, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Realmente no quieren aprender qué es lo que Jesús está enseñando. Lo que buscan es cómo tratar de atraparle en algo que dijese. Entonces, si Jesús hubiera dicho, este mandamiento es el principal, ellos hubieran dicho, Jesús anda enseñando que los demás no debemos de ignorar, únicamente debemos de observar este. Entonces, noten la respuesta que da Jesús en el versículo 37. Él pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más importante? Jesús le dice en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. En otras palabras, el segundo es igual de importante que este que te acabo de decir, el primer mandamiento. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces, viendo que la ley del Antiguo Testamento contenían leyes de cómo debían de adorar a Dios, cómo debían de comportarse ante Dios, pero también contenía leyes de cómo debían de comportarse entre ellos mismos, Jesús dice, si tú cumples estas dos leyes, cumples todo el Antiguo Testamento. El amor es compasivo. El amor, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces va a buscar la manera de expresar esa compasión por otros que están en necesidad. De la misma manera que nos cuidamos a nosotros mismos, pues también el amor va a tener compasión por los demás. Noten también que otra característica del amor es que es benevolente. Aunque la compasión y la benevolencia son obviamente mano con mano, nuevamente una persona puede tener compasión hacia alguien y no poder ayudarle. Una persona con amor no solamente va a ser compasivo, sino que cuando puede va a ejecutar esa ayuda, va a expresar esa ayuda por medio de la benevolencia. Dice 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo menciona cómo los hermanos de Macedonia, aunque eran pobres los hermanos, buscaron la manera de ayudarle a alguien que estaba en una situación aún más grave que la de ellos. Y dice el apóstol Pablo así, capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Noten que los hermanos de Macedonia, cuando supieron que había en Judea una gran escasez, una gran hambre, a pesar de que ellos eran pobres, a pesar de que ellos no tenían grandes cosas, lo que pudieron hacer, trataron de ayudar a alguien que estaba en condiciones un poco más precarias que la de ellos. Y por esa razón dice el apóstol Pablo, ¿por qué lo hicieron? Porque primeramente se dieron ellos mismos a Dios y también a nosotros. Porque estaban dispuestos a entregarse a sí mismo a Dios, no les pesó ayudar a otros, a sus hermanos. Entonces dice el versículo 24, dice Pablo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Está hablando aquí de los corintios, después de que Pablo dice, miren, los macedonios, a pesar de que ellos no tenían gran habilidad para poder ayudar de manera fuerte, lo hicieron porque amaban a Dios y se demostró en el amor por nosotros. Ustedes, corintios, muestren ante las iglesias la prueba de su amor, ayudando a aquellos que tienen un problema pues más fuerte, aquellos que estaban en Judea padeciendo una gran hambre y una gran escasez. Entonces, el amor es sincero, es compasivo y va a actuar, va a hacer lo correcto cuando mira que hay oportunidad de ayudarle a alguien. Noten también que el amor es paciente. Y nuevamente habíamos hablado de esto hace un par de semanas cuando estábamos hablando de añadir a nuestra fe la paciencia, porque en ocasiones, pues muchas veces hay situaciones en que personas pues son un poco, digamos, ponen a nuestra prueba qué tanto podemos aguantar. Pero la Biblia nos dice que el amor, cuando tenemos amor por otros individuos, por otras personas, va a ser paciente. Efesios 4 y el versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo ahí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Imagínense ustedes, hermanos, que los demás fuesen con nosotros impacientes. Nosotros queremos que los hermanos pues entiendan nuestras deficiencias, entiendan que tenemos ciertas cosas que aún estamos trabajando en sobrellevar y poder cambiar. Y queremos que sean pacientes con nosotros. Bueno, para poder nosotros esperar que otros sean pacientes hacia nosotros, debemos nosotros, por amor a ellos, ser pacientes también como ellos, con ellos. Dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y a veces que decimos, es que ya no aguanto a fulano. Bueno, Pablo dice, soportándoos dice, con paciencia los unos a los otros. El amor es paciente, es una característica de él. Y nuevamente, pues sabemos que hay ocasiones en que pues estamos desesperados. El amor por alguien más nos va a ayudar a seguir soportando y ignorando las deficiencias y los errores de otros, así como también queremos que ellos ignoren nuestros propios problemas. Noten también una característica del amor es que el amor perdona, es perdonador. Segunda de Corintios capítulo 2 y el versículo número 8. El apóstol Pablo escribe y menciona cómo aquel hermano de Primera de Corintios 5, que había estado envuelto en un pecado tan escandaloso que Pablo dijo, ni entre los gentiles se escucha esto. El apóstol Pablo les dice a ellos, a los corintios, puesto que este hermano se ha arrepentido, ha cambiado su parecer con referencia a lo que estaba haciendo, dice el apóstol Pablo a los corintios en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Puesto que él se ha arrepentido, recíbanlo, no lo tachen, no lo pongan en la esquina como un castigado, recíbanlo y perdónenlo. Porque el amor, eso es lo que hace, el amor cubre una multitud de pecados. Lo vamos a ver ahorita en un momento en 1 de Pedro 4, versículo 8. Pero noten Pablo lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 32.
El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y de qué manera? Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que el Señor nos ha perdonado a nosotros, y no nos ha perdonado algo pues simple, algo trivial. Lo que nos perdonó fue una pena de muerte. Mas sin embargo, dice el apóstol Pablo, así como Dios los perdonó a ustedes, ustedes también perdonen unos a otros. Pedro, en 1 de Pedro 4 y el versículo número 8, dice el apóstol Pedro que el amor es tan fuerte que es capaz de hacer esto. Dice el versículo número 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alguien ha hecho algo contra nosotros y nos ha ofendido, nos ha molestado y pide perdón. Dice el apóstol Pablo, el amor cubre una multitud de pecados. No los va a estar recordando, no los va a estar viendo. El amor es perdonador. De la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos también nosotros tener la misma actitud. El afecto fraternal y el amor se pueden ver, y vamos a ver nuevamente cómo los dos están muy conectados fuertemente. Se puede ver en el hecho de que cuando estamos corrigiendo a un hermano, cuando lo hacemos con amor, la corrección siempre va a funcionar, va a hacer lo correcto. Muchos hermanos corrigen a otros sin el amor necesario y lo único que hacen es que causan un problema mayor. Pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando mi hija la mayor estaba chiquita, teníamos una pecera y en la pecera, pues, aunque uno tiene que estar dando mantenimiento, comienza a formar dentro de la pecera una pequeña capa de esta alga que sucede con el agua, y uno tiene que estar limpiando a cada rato, estar limpiando para que se mantenga limpia la pecera. Y en una ocasión compré una pecera que ya estaba usada y tenía manchas. Y una de las cosas que me dijeron inmediatamente es, no la limpies con jabón. Se debe limpiar únicamente con agua, sin nada más. Porque en el momento que le pones jabón, aunque lo enjuagues muy bien, pongas agua nueva, en el momento que pones los peces en el agua, los vas a ver panza arriba, se van a morir. ¿Por qué? Porque el jabón, aunque lo enjuagues muy bien, deja ahí un rastro y ese mata a los peces. Muchas veces nosotros estamos tan desesperados por corregir a hermanos que les echamos un jabón fuerte y los restregamos fuerte para corregirlos, al grado de que al ratito los vemos panza arriba, como el pescadito. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con amor. Cuando corrijamos al amor, tengamos afecto fraternal, tengamos amor cuando corrijamos a un hermano errado, y lo que vamos a ver es el resultado correcto. Vean el ejemplo de Hechos, el capítulo 18, versículo 24 al 26. Hechos 18, del versículo 24 al 26. Donde dice la escritura que había un gran predicador de nombre Apolos. Era una persona que tenía un conocimiento muy bueno, especialmente del Antiguo Testamento. Y dice que él estaba predicando con gran pasión y gran fuerza. Y cuando lo escucharon dos hermanos, una pareja de esposos de nombre Aquila y su esposa Priscila, cuando lo escucharon, se dieron cuenta que había un poco de error y lo corrigieron. Y noten lo que dice la escritura, el versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si usted conoce y ha estudiado el libro de los Hechos, se dará cuenta que Apolo se convirtió en un gran predicador del Evangelio.
¿Pero por qué lo hizo? Porque cuando lo corrigieron en el error que él tenía, le faltaba algo de entendimiento y lo corrigieron, lo hicieron de tal manera que lo que hicieron con Apolos fue inspirarlo no solamente a corregirse, sino a predicar la verdad. Cuando corregimos a un hermano errado, debemos de hacerlo con afecto fraternal y con amor para poder ver un resultado correcto. De lo contrario, como ya mencioné, si les restregamos con un jabón fuerte para corregir el error de ese hermano, lo único que vamos a ver es verlos panza arriba como los pescaditos cuando son su pecera limpiada con jabón. Noten también cómo el afecto fraternal y el amor se puede ver cuando reprendemos a un hermano que ha pecado contra nosotros. Nuevamente, si lo hacemos de la manera correcta, ganamos al hermano. Si lo hacemos de la manera incorrecta, pues únicamente lo que vamos a hacer es mirar a esos hermanos, quizás alejarse para siempre del evangelio. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo número 3. Dice ahí la escritura, en Lucas 17, versículo 3, Jesús dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si tu hermano pecare contra ti, dice Jesús, repréndele. No quiere decir regáñalo. No quiere decir ve y dile hasta de lo que se va a morir. No, 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 no. Lo que se refiere ahí es ve y muéstrale el error. ¿En qué está equivocado? ¿Por qué hizo algo que te ofendió? Y si está dispuesto a arrepentirse, dice, perdónalo. Entonces el afecto fraternal va a buscar eso, va a buscar la salvación del hermano, va a buscar que aquel que ande errado, va a buscar no solamente corregirlo y ganarlo a que esté ahora en plena comunión con el Señor. Entonces el afecto fraternal y el amor se puede ver especialmente cuando reprendemos a un hermano. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que se reprendió a un hermano y pues lo hizo de una manera totalmente equivocada y hasta a nosotros nos dio pena ajena de ver cómo trataron a alguien? Entonces debemos de, utilizar el afecto fraternal y el amor, el agape, la Filadelfia, como ya lo vimos ahí en la definición de las palabras griegas. Cuando hacemos eso, vamos a ganar a nuestro hermano. Noten también cuándo es que debemos usar el afecto fraternal y cuándo vemos el amor. Bueno, cuando perdonamos. Lucas 17, versículo 4 ahora, noten lo que dice ahí. Jesús dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces alguien hace algo y nosotros decimos, sí, te perdonamos, no hay problema? Después sucede algo muy parecido y nosotros decimos, ya sabía que me lo ibas a hacer, lo hiciste anteriormente. Cuando echamos en cara algo que supuestamente perdonamos, la pregunta es, ¿realmente perdonamos? El perdonar es olvidar, pero cuando lo echamos en cara a alguien más, no hemos aprendido el afecto fraternal y mucho menos el amor. El afecto fraternal y el amor se puede ver cuando perdonamos y olvidamos lo que nos han hecho. Noten también que el afecto fraternal y el amor se puede ver cuando miramos a algún hermano que anda desanimado y buscamos la manera de alentarle, buscamos la manera de animarle. Ahí se ve el afecto fraternal, ahí se ve el amor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Noten lo que dice el apóstol Pablo ahí. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amonestéis a los ociosos. Muchas veces estamos prestos, listos y rápido para ir a amonestar a los ociosos. Oye, ponte a hacer algo, oye, ponte a hacer lo otro. Pero dice Pablo, alentéis a los de poco ánimo. Anda alguien desanimado, busca la manera de animarle, de edificarle. Busca la manera de hacerle sentirse mejor y en cambio, obviamente, a ponerse de igual manera a buscar cómo poder ayudar a otros.
Una persona que ha sido recipiente, que ha recibido aliento, por lo regular tiene la capacidad de alentar a otros porque sabe lo que es andar desanimado. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 12, versículo 15. Dice, gozaos con lo que se gozan, y voy a ser honesto, eso es fácil. Cuando alguien se siente contento, cuando alguien se siente feliz, es fácil estar contento con ellos. Pero noten también lo que dice Pablo, llorad con los que lloran. Cuando ha habido ocasiones, por ejemplo, aquí en la congregación, que algunos hermanos, alguna pareja, están esperando un bebé y nace el bebé. ¡Ah, qué gran felicidad! Y pues es fácil poder ir y decirles felicidades y estar contentos con ellos. Personalmente a mí me quedo, ahora sí como dicen, como venado lampareado, no sé qué hacer. Por ejemplo, cuando alguien muere, algún familiar de un hermano, y no sé yo qué decirles. Quedo como venado lampareado, simplemente no sé qué hacer. Es fácil gozarse con los que se gozan, pero para mí es difícil llorar con los que lloran. No sé qué hacer. El afecto fraternal va a buscar la manera de alentar a los que andan desanimados, a llorar con los que están llorando. El afecto fraternal y el amor se puede ver aún en esas situaciones. Y por último, cuando estamos atentos a la necesidad de otros, ahí se va a demostrar el afecto fraternal y el amor. No esperemos a que alguien venga y nos diga, oye, mira, no sé si me puedas ayudar, fíjate que no tengo qué comer. Muchas veces es notorio cuando alguien de repente está pasando alguna necesidad y si tengo algo, la manera de ayudar, no esperemos a que vengan y nos digan. El afecto fraternal y el amor va a tomar toda oportunidad para poder ayudar a los hermanos. Primera de Juan, ya lo vimos hace un momento, pero veamos nuevamente ahí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Dice ahí el apóstol Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjese la pregunta de Juan. ¿Cómo es posible que alguien diga que el amor de Dios mora en él cuando mira a un hermano en necesidad y no hace nada por ayudarle? Muchas veces decimos, pero es que no me he preguntado, no me ha pedido. Bueno, el afecto fraternal, el amor, no espera a que vengan a pedirle. Mira la necesidad y va a actuar, va a hacer algo por ayudar. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 16, dice ahí Santiago capítulo 2 del 14 al 16. Dice ahí la escritura, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Algunas traducciones dicen, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tener buenos deseos para alguien cuando tenemos la manera de ayudar, pero no lo hacemos? Y muchas veces porque decimos, pues es que no han pedido. No, es que si hay la necesidad, si reconocemos que hay necesidad, no esperemos a que nos digan. El afecto fraternal y el amor no se va a esperar a que vengan a pedirle. Mirará la necesidad y va a actuar, va a hacer algo por ello. Por eso dice Santiago, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿puede esa clase de fe salvarle? No, no sirve de nada, solamente palabras. La fe verdadera se demuestra en las acciones. Por esa razón, el apóstol Pedro nos dice que si añadimos a nuestra fe el afecto fraternal y el amor, junto con las otras cualidades que ya estudiamos, dice que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Una persona que no practica estas cosas es ciego, dice el apóstol Pedro, ha olvidado la purificación de sus pecados. Es fácil de tropezar, pero el que practica estas cosas, dice el apóstol Pedro, que la entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo nos será abundantemente otorgada. En otras palabras, Dios no nos va a decir, entren por aquella puertita por allá atrás. No, va a abrir esos canceles, esa puerta ancha
va a abrir esa puerta celestial, abundante entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo nos será dado cuando practicamos estas cosas, cuando añadimos a nuestra fe estas cualidades que el apóstol Pedro nos menciona. Y obviamente pues no son las únicas, hay muchas otras cosas que la Biblia enseña, especialmente el apóstol Pablo, los frutos del Espíritu que él menciona en el libro de Gálatas capítulo 5. Obviamente todas esas cosas son cosas que debemos de practicar, no para poder ser salvos, sino porque somos salvos y lo demostramos en la práctica de estas cosas. Hermanos, espero que hayan encontrado pues esta serie de estudios, la hayan encontrado edificante, especialmente las últimas semanas que hemos estado estudiando este tema, pero pues ojalá y lo hayan encontrado no solamente de ánimo, no solamente de edificación, pero que nos ayude también a poner en práctica estas cosas, enseñar estas cosas a otros, que esa es la meta mía siempre con cada lección, que seamos mejores siervos del Señor, ese amor por el Señor, sirviendo unos a los otros. Gracias nuevamente por su atención y por los que quizás estén con nosotros, que no son cristianos aún y quizás tengan ese deseo de volver al Señor, de convertirse en hijo de Dios. Bueno, como pueden ver aquí en pantalla, la Biblia nos enseña que para convertirnos en cristianos, habiendo escuchado el Evangelio, debemos de creer, esto es tener fe, que Jesús es el Cristo de Dios. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es un reconocimiento de que lo que estamos haciendo no es correcto delante de Dios y ya no queremos practicar eso. Es una completa vuelta. Íbamos hacia el norte, pero ahora vamos hacia el sur. ¿Por qué? Porque eso es lo que el arrepentimiento es, un cambio total. Pero tengan esto en mente, que para poder venir al Señor, no ocupa usted primero ir y cambiar todo el cochinero que quizás haya en su vida, sino que simple y sencillamente esté dispuesto a arrepentirse y el Señor le va a ayudar a cambiar su vida. Si está dispuesto a hacer eso, a arrepentirse de sus pecados, confiese con su boca que tiene fe en Jesucristo, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y si está dispuesto a hacer eso, debe de ser bautizado. ¿Con qué propósito? Para recibir la promesa que Jesús ha dado en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Siendo bautizado, ahora usted será parte de Cristo Jesús, será salvo, será parte de la iglesia que Jesús estableció. Si podemos ayudarle en este paso a creer en Jesús y obedecerle, siendo unido con él por medio del bautismo, podemos ayudarle. Si por alguna razón no estamos cerca de usted, pues podemos contactar a alguien que puede ir y ayudarle para que usted pueda obedecer el Evangelio. Si ya lo ha hecho y se da cuenta que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, si quizás habiendo estudiado estas características que hemos estado viendo en las últimas semanas y se da cuenta que usted no está practicando estas cosas, pues haga los cambios necesarios, comenzando desde hoy, para que usted pueda estar en conformidad a la voluntad de Dios, que crezcamos en estas cosas, añadiendo estas cosas a nuestra fe y como dice el apóstol Pedro, practicando estas cosas no caeremos jamás. Si podemos ayudarle, hermano o hermano, usted ya es cristiano, pero quizás ocupa de oración, háganoslo saber. Podemos orar con usted y orar por usted, pero solamente podemos hacer estas cosas si sabemos su necesidad. Háganoslo saber. Gracias por su atención. Oyes como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad.
amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar la bendita y rica palabra. Bendito Señor, Dios eterno, Padre creador del cielo y de la tierra, ante tu presencia nos dirigimos en esta preciosa tarde, dándote las gracias por habernos permitido estar en esta hora estudiando y escuchando tu bendita y rica palabra que nos fortalece, que nos anima, que nos consuela, que nos ayuda a cada día ser mejores cristianos y a cada día poner por práctica aquellas cosas que parecen que nosotros ya las tenemos, pero que nos faltan. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de recordar este estudio, esta palabra, que es dar afecto fraternal, porque tú viniste a este mundo por amor. Dejaste tu trono de gloria y viniste a la tierra a darnos amor. No tenías que hacerlo, pero decidiste tomar un cuerpo humano y hacerse semejante a nosotros para comprender y entender cómo vivíamos y qué es lo que sentimos. Y muchas veces nosotros pasamos por alto el ver que el mundo necesita de amor, que el mundo necesita de afecto fraternal, que nosotros como cristianos necesitamos del amor de nuestros hermanos, de alguien que nos abrace, de alguien que nos dé un consuelo, un aliento, porque nuestra vida también es dura en algunas ocasiones y necesitamos ver a nuestro hermano al lado de nosotros, animándonos y impulsándonos con amor y con afecto fraternal. Perdónanos si nosotros hemos visto a algún hermano y lo hemos menospreciado y no le hemos dado lo que verdaderamente necesita, sino que lo hemos juzgado y muchas veces hasta matado, y por eso tal vez no ha vuelto a la iglesia, tal vez por nuestra actitud no ha querido volver, no ha querido saber del Señor, porque muchos dicen por ahí, si eso es un hijo de Dios, pues imagínese que será un inconverso. Perdónanos, Padre Santo, si alguna vez por ignorancia hemos maltratado a un hijo tuyo y no hemos correspondido como tú correspondiste con nosotros al dejar tu trono de gloria y al morir en una cruz. Ayúdanos, Padre, a que cambiemos nuestro corazón para con nuestros hermanos y podamos decirles que los amamos, pero no de palabra, sino de hecho, con acciones. Gracias te damos por nuestro hermano Guillermo Álvarez, te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, porque la serie que nos ha dado fue de mucha edificación para nosotros y que hemos aprendido todos estos valores de segunda y primera de Pedro, la virtud, la paciencia, el afecto fraternal, el dominio propio y tantas cosas que necesitamos cambiar. Ayúdanos a cambiar, bendito Padre. Bendice a Guillermo, bendice a su esposa, a sus hijos y la iglesia donde él se congrega, para que siga siendo una iglesia que sea conforme a tu rica y santa voluntad. También bendice a nuestros hermanos que estamos en la plataforma y que mire nuestro corazón, qué nos falta, si estamos obedeciendo o no, y ayúdanos a cambiar. Bendice a Alfonso Monroy, bendice a Isabel, a María Luisa, a Lucía, a Calet, a Luz Nelly Ríos, a Ana Castro, a nuestra hermana Marta Daza, a nuestro hermano René Gutiérrez, a Doris Zúñiga,
a Diego Londoño y a Patricia Ramírez León. Ay, bendíceme a mí, Señor, y ayúdanos para que estos estudios sean de bendición y de provecho para nuestras vidas, porque lo que queremos es alcanzar la vida eterna, pero sin olvidarnos que tenemos todavía los pies en esta tierra. Gracias, Padre, te ofrecemos esta tarde que ya va a terminar y que recibamos la noche contigo para que podamos estar tranquilos, dormir tranquilos y descansar. Bendito Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Te lo pedimos a través del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, hermanito Guillermo. Pero voy a abrir aquí los micrófonos para que... Ya. Gracias, hermano Guillermo. Muy buena su intervención, muy buenos los temas. La verdad, muy edificantes. Y también, en creo, bueno, yo voy a hablar por mí, no por todos, pero creo que aquí es donde fallamos muchos. En este amor fraternal y en este amor, amor fraternal y amor ágape. Conozco una vez un hermano, cuando empecé mi vida cristiana en Bogotá, recuerdo que había un hermanito que a toda hora pedía para el transporte, pero él iba y pedía para el transporte. Perdón, es una hermana, se llamaba Margarita, yo no sé si todavía vive, y ella pedía por el transporte y, otra vez usted pidiendo, usted pide más que un limonero, le decía yo. Hasta que un día ella me dijo que se podía ir a predicarle el evangelio a una hija de ella. Yo le dije, sí, hermana, voy, ese día voy. Y resulta que donde la hermana vivía era una montaña por allá, hermano, arriba. Era terrible y vivía en una pobreza. Y la hermana pues lavaba de vez en cuando ropita del vecino para ese día fue una conciencia muy dura para mí. Y dije, nunca más le volveré a negar a la hermana para su transporte o si me pide algo. Lo cierto es que no me volvió a pedir, pero bueno, yo le daba y ella me entendía. Y así nos pasa. Podemos ver sí. Te voy a platicar donde yo realmente traté de cambiar mucho. En una ocasión en Nicaragua estaba con el hermano Jaime Vázquez. Y esa mañana habíamos ido, no recuerdo a dónde, casi todas las tardes teníamos arreglos para predicar. Y esa mañana no recuerdo a dónde habíamos ido, pero veníamos de regreso cuando recibe una llamada el hermano y como él venía conduciendo lo pone por el speaker. Y era una hermana que le estaba diciendo pues que su niño andaba enfermo, que lo llevó el doctor, pero que le recetaron una medicina, pero que ella no tenía la manera de poderlo comprar. Y le dice el hermano, llévelo a esta farmacia y yo al rato paso y recojo la medicina y se la llevo. Y dice la hermana, pero hermano, es que no tengo dinero. Y le dice el hermano, hermana, no se preocupe, estoy para servirle. Me hizo sentir así de chiquito. ¿Por qué? Porque los hermanos allá pues no son de desahogados económicamente. Y yo sé que el hermano Jaime pues no tiene dinero para aventar para el cielo. Pero cuando dijo eso, me hizo sentir así de grande porque cuántas veces está uno aquí un poco más desahogado, tiene uno la facilidad, vehículo, todo y muchas veces algún hermano pide algo y como dices tú, pues uno inmediatamente piensa, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero cuando el hermano le dijo eso, que le dijo, no se preocupe, estoy para servirle, desde ese momento dije, nunca más vuelvo a mirar con malas intenciones o cuando algún hermano me pida algo, nunca más lo vuelvo a hacer. Y he tratado lo más posible de servir a los hermanos en cualquier necesidad que pueda ayudarles. Pero en esa ocasión, el hermano sí, nomás de ver la actitud que tenía él, no, hombre, me hizo sentirme así de grande, ¿no? Porque, pues, muchas veces uno no se da cuenta o no piensa uno. Dice en México, solamente el que trae el morral sabe lo que trae adentro.
y no sabe uno la necesidad que algún hermano esté pasando y por eso hay que hacer el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Así es, hermanito. Vamos a ver, hermanita Isabel, algo que agregar, algo que decir. A ver si tiene el sonido. O nuestro hermano Alfonso Monroy, desde Panamá. Saludos, hermano. Una sola vez he estado en Panamá, en la ciudad de Panamá, y calientísimo, calientísimo. Sofocado que estaba. ¿Será que no tienen audio? Hermano Alfonso, hermana Lunelli Ríos, ¿algo que decir? Sí, buenas tardes. Solamente darle las gracias al hermano Guillermo por tan excelente enseñanza y bueno, que cada día meditemos en ella. También he escuchado al hermano Jaime Vázquez predicar aquí para el León 13 y un bello hermano también. Y qué bueno tener a estos buenos expositores de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Guillermo, por tan edificante y excelente enseñanza. Gracias, hermana, gracias. Hermanito Alfonso. Buenas tardes, amados hermanos. Hermano Guillermo, muy especial el sermón, muy profundo, lo hace a uno como le toca las cuerdas de la sensibilidad y sí, como dijo mi hermano Pablito, como a veces uno está muy lejos, hermano, y esa sensibilidad se va perdiendo poquito a poco porque a veces hay gente que pide mucho y lo hace por resabio y se vuelven, algunos decían, cristianos abusivos, pero no está para ponerse a juzgar si es abusivo o no, uno está para ayudar y para de contar. Hermanos, discúlpenme, estoy oyendo que ya están aquí, me tengo que ir, hermano. Pero saludos a todos, nos vemos aquí, si Dios presta vida, la próxima semana, el martes. Amén, 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 hermano, Dios lo bendiga. Dale pues, hasta luego, hermanos. Dios lo bendiga, hermano. Sí, hermanitos, eso de ayudar, hermano, a veces cerramos nuestra mano contra el hermano necesitado. Hermano René Gutiérrez. Sí, hermano. Dios le bendiga grandemente, hermano Pablo. Amén. Prácticamente la vida cristiana no solo debe de limitarse a reunirse bajo de 4 paredes. Solamente no solo dejar de reunirse. Es un mandamiento, pero también es mandamiento el compartir con los necesitados. Hay muchos pasajes bíblicos el cual ayudar. Dentro de los dos, en el Nuevo Testamento, encontramos el pasaje de Santiago 2:14, donde dice, si un hermano o una hermana, por ahí la mayoría estamos, le dice, ido en paz, saciados, calentados, pero no le da las cosas necesarias que son para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En el versículo 26 termina diciendo, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin la obra está muerta. Dios quiere las dos cosas que vayan mancomunadas, la obra con la fe, que no se puede desligar. Entonces, como vuelvo y repito, no sé, a mí no me gusta nunca ponerme como ejemplo, jamás no me gusta eso. Pero hace poco que estuve enfermo, hace aproximadamente 3 meses, hermano, el 30 de noviembre bajé 30 libras. Fue realmente, no sé, por la voluntad de Dios estoy vivo. Y sí. Gaste aquí, gaste allá. Un hermano me dijo, yo le voy a ayudar, no se preocupe. Y cuando fue, él llevaba el mismo padecimiento mío. Solamente pudo costear el pasaje, ida y vuelta, mío y de él, y solo pagarme el ultrasonido y la consulta del médico. Y me dijo, hermano, no tengo ya para el medicamento. Para él solo compró 300 córdobas. Solamente eso y un poquitito de medicamento, que no fue todo. Y yo seguía siempre con el mal. Solo me quedé nada más con los resultados del médico. Y realmente, por último, un hermano que le agradezco grandemente aquí a nivel nacional, que está en el occidente, en León, se llama Leonel Valle. Ahí estaba preguntándome todos los días, cómo está, cómo sigue, cómo está, cómo sigue. Yo ahí venía preguntándome, me decía, hermano, yo oro por todo. Por último, hermano, para terminar, porque no es un segundo sermón el que estoy dando. El hermano motivó a todos los miembros. ¿Y qué hicieron los miembros? Vamos a orar por él.
No solo de oraciones necesita. Yo he estado orando bastante todo este tiempo atrás y él no mejora, necesita de dinero para visitar al médico y que ya se le dé el medicamento. Se abocaron inmediatamente hermanos que ni conocía yo. Y el uno colaboró con $20, otro con $10, como hermano, y ya me siento un poco mejor. Y realmente Dios tiene ángeles, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra, y sirvieron de ángeles estos hermanos en colaborar. Automáticamente que fui al médico y me dice todos los exámenes, les envié los resultados para que ellos estuvieran tranquilos, porque yo soy de los que no me gusta, aunque me esté muriendo, andar pidiendo. No, jamás. Pero ellos pusieron realmente la mano donde deberían de ponerla. El médico a veces pone la inyección y duele, pero eso es lo que se necesita para nosotros. Estas clases bíblicas son muy motivadoras, son muy halagadoras, y realmente así debe de ser, hermano. Porque lo contrario, Jesús dijo, lo que hagan, dice, lo que dicen, dice ellos, háganlo, pero más no hagan lo que ellos dicen. Entonces, se refería a los fariseos, que decían, pero no hacían lo que decían. Y dice, y si vuestra justicia no fuera mayor a la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ahí nos queda. Luego, Pablo nos menciona en dos pasajes así rápidamente, según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos.